la hemólisis. Hasta ahí podemos demostrar como tal una anemia hemolítica, pero sí se requiere como tal avanzar para la prueba de antiglobulina directa para demostrar como tal que es de causa autoinmune. En ese sentido, en asociación al cuadro clínico que vamos a presentar, podemos tener dentro de un primer paso de estudios la biometría hemática, cuenta de leucocitos, la morfología de la fórmula roja en el frotis de sangre periférica, que es muy importante la revisión de frotis de sangre para como tal documentar el diagnóstico también. La cuenta de reticulocitos que va a estar elevada, sin embargo, esta cuenta de reticulocitos en niños hasta en el 10% de los casos puede estar los reticulocitos bajos y pueden ser varias causas, el hecho de que pueda tener también una infección coexistente con parvovirus B19 o que incluso también haya anticuerpos dirigidos contra precursores de eritroblastos. Entonces, puede de inicio tener hasta el 10% reticulocitos bajos. Los índices de hemólisis van a estar indirectos, van a estar positivos, bilis indirecta elevada, DHL, las aptoglobinas en menos de 25 hasta en el 60% de los casos, y la prueba antiglobulina directa e indirecta se manejan para precisamente demostrar esta causa autoinmune. La prueba de antiglobulina indirecta no es muy específica porque puede darnos positivo cuando incluso en situaciones después de embarazo o en presencia de anticuerpos cuando los pacientes ya han sido transfundidos. Entonces es mucho más específico el hecho de que hagamos la prueba antiglobulina directa, que es la que se maneja como tal para demostrar la antiinmunidad en correlación a tanto la demostración de la hemólisis como el cuadro clínico. Es importante hacer grupo sanguíneo, función hepática renal y un urianálisis. Para el segundo paso del diagnóstico, realmente es para descartar una causa subyacente y entonces descartar que sea una anemia hemolítica autoinmune secundaria y no primaria, y dentro de esto tenemos que hacer determinación de complementos C3, C4, CH50, el panel inmunológico incluyendo autoanticuerpos, ANA, anti-DNA, antifosfolípidos, factor reumatoide, anticuerpos antitiroideos, su población de linfocitos, y vamos a mencionar ahorita específicamente que sobre todo en los niños es donde se va a relacionar más a alguna inmunodeficiencia, entonces en ese sentido es por ese lado hacer su población de linfocitos. El panel infeccioso en relación a hepatitis B, hepatitis C, marcadores de serología para VIH, así como también serología para Epstein-Barr, parvovirus, CMV, herpes simple. Entonces, todas estas pruebas como tal de segundo paso, un segundo nivel, son realmente para apoyar el diagnóstico de que sea primaria o si es secundaria para tratar como tal la causa subyacente. Entonces, teníamos que el primer paso del estudio va a ser con la biometría hemática, reticulocitos, las aptoglobinas bajas. Hasta ahí podemos definir anemia hemolítica, pero no podemos darle ya el apellido de autoinmune hasta que tengamos como tal la demostración de la antiglobulina directa. La cuenta de reticulocitos es típicamente alta hasta el 39% de los casos, pero como les comentaba, podemos tener un porcentaje en niños, sobre todo, en que los anticuerpos van también dirigidos contra precursores eritroides. Hay también inducción de apoptosis del eritroblasto a nivel medular y también por infección concomitante parvovirus, entonces podemos tener de inicio también reticulocitopenia y no necesariamente nos descarta como tal el diagnóstico. La búsqueda de autoanticuerpos va a clarificar como tal el mecanismo inmunológico que nos va a subdividir el diagnóstico de inicio en si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos para poder nosotros iniciar nuestro tratamiento. Y como hemos comentado, el segundo nivel de estudio realmente es en el sentido de identificar alguna causa subyacente y catalogarlo como una anemia hemolítica secundaria. La médula ósea no se requiere a menos que tenga asociación con otras citopenias o que tenga una reticulocitopenia persistente o en sospecha de alguna neoplasia o mielodisplasia como tal asociada. El diagnóstico también incluye el frotis de sangre periférica. Vamos a encontrar inosocitosis, poiquilocitosis, policromasia. Va a haber, cuando hay anticuerpos calientes, son los que están involucrados en esta autoinmunidad. Vamos a tener múltiples esferocitos en el frotis de sangre periférica. Ahora, es importante que en el diagnóstico tengamos esta subclasificación de qué anticuerpo es el que está involucrado para poder nosotros llevar a cabo nuestro tratamiento.
Antes, como tal, de entrar de lleno a lo del tratamiento, tenemos la definición de los criterios de respuesta, para también, en base a eso, saber cómo vamos a seguir avanzando o normar la conducta a seguir. La respuesta completa se define como una hemoglobina mayor o igual al límite bajo normal para la edad sin signos de hemólisis. La respuesta parcial, un incremento de 2 gramos, pero sin alcanzar como tal el valor normal para la edad del paciente. La no respuesta al incremento de menos de 2 gramos de hemoglobina o la dependencia de las transfusiones. Hoy por hoy siguen siendo los esteroides para los anticuerpos calientes que son los que están involucrados en la autoinmunidad. Los esteroides la primera línea de tratamiento en todos los casos de anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos calientes. Tiene los efectos como tal del esteroide va a ser la supresión de la producción de autoanticuerpos, pero también la reducción de la afinidad de los autoanticuerpos como tal con los antígenos y la reducción de la destrucción de los eritrocitos por los macrófagos esplénicos quizás, y está por demostrarse, por disminución de la expresión de los receptores FC. Las dosis que se tienen establecidas para el manejo de los anticuerpos calientes, y esto en base también a las últimas guías y más recientes del 2017, las guías españolas, que son las que en consenso han determinado estas dosis. La prednisona 1 a 2 miligramos por kilo día. En caso de que haya pobre tolerancia oral, entonces recomendar la metilprednisolona, pero con dosis de 0.8 a 1.6 miligramos kilo día. Y solo en caso de casos muy graves como tal, entonces elevar la dosis a 1 a 2 miligramos cada 6 a 8 horas por 1 a 3 días. Se habla en general de que el uso rutinario de altas dosis de esteroides no está recomendado. Incluso hay estudios que han intentado demostrar si la dexametasona oral a dosis alta, que se está utilizando ya como primera línea, por ejemplo, en adultos en trombocitopenia inmune, es útil en estos casos. Y la mayoría de los artículos no han demostrado como tal que realmente tenga mejor respuesta que la prednisona por sí. La duración del esteroide oral debe ser de inicio por 4 semanas, pero tener un descenso paulatino y ese descenso llevarlo muy lento hasta por 6 meses para con esto poder asegurar una respuesta a largo plazo. Se ha visto que si se suspende antes, incluso esa reducción en el primer mes, primeros 3 meses, la duración de la respuesta es más corta. Esto es importante debido a la hemólisis crónica, puede conllevar un déficit de folatos junto al incremento de su utilización y por lo tanto se sugiere como tal suplementar con 1 miligramo diario de ácido fólico desde el inicio del tratamiento con esteroides. La inmunoglobulina intravenosa ha sido utilizada pero en adición a los esteroides, siendo los esteroides la primera línea y con una falta de respuesta podemos añadir como tal la inmunoglobulina intravenosa. Sigue siendo una dosis por 5 días de 0.4 a 0.5 gramos kilo día y su efectividad se demuestra en el 39.7% de los pacientes, pero se ha visto mayor eficacia como tal en niños que en adultos, hasta en el 54.5%. La indicación como tal de una segunda línea de tratamiento es la falta de respuesta como tal a los esteroides, que es la primera línea, o corticodependencia. Y entonces el esteroide se quedaría de manera crónica con una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo día. Dentro de esta segunda línea de tratamiento se ha mencionado la ciclofosfamida, el rituximab. Sin embargo, el rituximab es el único que, sobre todo en revisiones sistemáticas en adultos, ha demostrado realmente una efectividad a largo plazo, porque ciclofosfamida y acetoprina que se han utilizado pueden tener una respuesta de entre 40 a 60%, pero es una respuesta que no es a largo plazo. A largo plazo la respuesta disminuye del 20 al 30% únicamente. Entonces, en estas guías, sobre todo que las italianas no recomiendan como tal la terapia alternativa, sino únicamente quedarnos con la prednisona o si acaso utilizar el rituximab. La terapia transfusional no se debe utilizar de rutina, únicamente se reserva casos de anemia grave en pacientes con alteración de sus signos vitales y se recomienda en caso de que sea necesario como tal transfundir o cubrir el requerimiento transfusional, indicar solo la cantidad suficiente para mejorar las condiciones como tal hemodinámicas del paciente.
si acaso pues 3 a 5 mililitros por kilo y dar oportunidad a que el tratamiento farmacológico empiece a tener control. El recambio plasmático en estos pacientes, el objetivo sería remover complejos inmunes circulantes, remover componentes del complemento activado, remover autoanticuerpos circulantes, pero en pediatría se carece como tal de estudios sistemáticos de recambio plasmático y los datos limitan como tal el reporte de casos y por lo tanto la indicación general. Su indicación se limita a casos extremadamente severos de anemia hemolítica autoinmune y que no tienen como tal una respuesta al tratamiento farmacológico ni al requerimiento transfusional. Y en esos casos incluso es necesario hasta considerar una esplenectomía de urgencia en caso como tal de emergencia en los pacientes. Ahora, si tenemos anticuerpos fríos demostrados en el involucro de la fisiopatología de la enfermedad, usualmente o se ha relacionado que sea más bien una etiología secundaria, la mayoría de las veces asociado a infecciones virales, por lo tanto el tratamiento iría dirigido sobre todo a tratar la causa subyacente. Las infecciones bacterianas o virales que se han descrito es sobre todo Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr, varicela, hepatitis C, rubiola, parvovirus B19, CMV y parotiditis. Entonces, les decía, el objetivo va a ser el control como tal de la enfermedad subyacente. Sin embargo, también hay medidas de inicio que pueden ser útiles y se describen como el mantener caliente al paciente, mantener adecuada hidratación, sobre todo el monitoreo de la orina, dado que también habíamos comentado que por el involucro de la fijación del complemento puede empezar o demostrar una hemólisis intravascular. La hemólisis no es extravascular únicamente, sino mediado por complemento también hacer hemólisis intravascular. Y en estos casos sí la exsanguinotransfusión puede ser válida en la etapa aguda. El tratamiento farmacológico, hablando de anticuerpos fríos, está indicado solo en casos raros de formas dependientes